que es más o menos lo que decíamos los países en desarrollo, pero también de la industria coludida con los gobiernos en contra del sector sindical, ¿sí? Que esa era una aprehensión, y lo mismo más o menos dijeron las ONGs. O sea, aprehensiones que yo también siento legítimas, de decir, esto nunca se ha hecho antes, primera vez que nos invitan, no tenemos experiencia, y en la historia no hemos participado. Y por lo tanto esto es un tema que se va a meter en temas ambientales, laborales, se va a meter en temas, digamos, de pobreza, en fin. Y estos son temas que nos importan, pero no sabemos si estamos preparados para participar o no, etcétera. Bueno, esos fueron el tipo de aprehensiones que se planteó. De todas maneras, en los, digamos, 400 más o menos personas que participamos de la actividad grande, se aceptaron los planteamientos de este estudio de factibilidad y se dijo, ok, estas son las aprehensiones planteadas, pero el estudio de factibilidad que plantea crear una norma nueva se acepta, hay un ambiente favorable y por lo tanto le proponemos a ISO que establezca términos de referencia, que constituya un grupo de trabajo, que convoque un voto para constituir un grupo de trabajo, que se establezca este mecanismo y veamos qué ocurre con ese voto. Los términos de referencia fueron distribuidos en octubre del 2004, en el que por primera vez se usa el número 26.000, que es un número caprichoso. ¿Por qué 26.000? Porque es el siguiente número redondo disponible en la lista de normas ISO. Y porque se espera que esta sea una norma que tenga versión 26.001, 26.002 en periodos sucesivos de revisión y mejora, ¿sí? Entonces es un número redondo a propósito, que sea redondo, que podría haber sido cualquier otro, pero era el siguiente disponible que terminaba en 000, ¿sí? Y esa fue la razón. Ahora, en los términos de referencia se integraron las aprehensiones planteadas. Y se modificaron procedimientos tradicionales, o sea, perfeccionaron probablemente procedimientos tradicionales de normalización, porque se siguieron todos los lineamientos tradicionales, pero se agregaron algunos elementos que se los describo en un momento para hacerse cargo de las aprehensiones planteadas. E inmediatamente se estableció un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo, en el que se le dio a la OIT, en la práctica, el derecho a veto, ¿sí? Se le entregó un veto. ¿Qué significa eso? Para dar garantías a los trabajadores de que aunque sean menos, aunque estén menos preparados, etcétera, de que esta norma no va a atentar contra acuerdos ya logrados en el marco de negociaciones internacionales tripartitas, como es la OIT, se estableció un mecanismo con la OIT que básicamente dice todos los documentos que emanen de este proceso para diseminación pública van a ser leídos primero por la OIT y con una no objeción de la OIT serán públicos, se distribuirán, se convocará voto o lo que sea. Y por lo tanto la OIT tenía un derecho de decir este es un documento, digamos, para ser votado o un documento de discusión que no está alineado o no está reconociendo o está en contradicción con algún acuerdo ya logrado en el marco de la OIT. Si es así, no se puede distribuir, ¿sí? Si entra en cualquier contradicción con OIT. En otros aspectos puede uno, digamos, discutir, pero acuerdos ya logrados en la OIT son, digamos, no cuestionables y eso fue lo que acordado. La OIT tuvo este derecho a veto que no ejerció nunca en todos los años de negociación. ¿Qué significa eso? Que jamás una línea de la norma ISO entró en contradicción o cuestionó o disminuyó, digamos, o aguó en cierta medida, digamos, le bajó el nivel a acuerdos ya logrados en materia laboral. Por lo tanto, en materia laboral esta norma está perfectamente alineada a la OIT y este derecho a veto no se ejerció nunca, ¿sí? Lo que significa que siempre se hizo esa parte, la parte laboral, estuvo bien escrito, estuvo bien redactado, estuvo consistente. Y luego se establecieron dos memorándums adicionales con la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, particularmente la Guía para Empresas Multinacionales, y con el Pacto Global de Naciones Unidas para efectos de que haya perfecto alineamiento con los principios de Pacto Global, ¿sí? Ahora, estos términos de referencia se votaron el 7 de enero del 2005, 90% a favor, votaron 39 países, 40 países, no fueron muchos los países que votaron. Uruguay entiendo que votó, Chile también votó, en nuestra región en general votamos que sí, y eso permitió constituir el Grupo Internacional de Trabajo que se empezó a trabajar, a sesionar en marzo del 2005. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió en esta norma distinto a las anteriores? Que es hacerse cargo de las aprehensiones. Lo primero es que este proceso siguió todos los lineamientos normales de normalización, es decir, todo el proceso normal
que sigue cualquier norma que se va construyendo consenso, que se van ratificando, que se tienen espacios de voto, que se tienen espacios de retroalimentación, de consulta, en fin, de comentarios, pero además se agregaron dos elementos. Uno, que este sea una negociación basada en partes interesadas, no solo en expertos técnicos aportados por una determinada industria, por el sector industrial o de gobierno, sino que sea un proceso basado en partes interesadas. Eso es nuevo en ISO. Y se establece que hay un experto registrado por cada categoría de parte interesada, 6 expertos por país, que ese es el máximo, 6 expertos por país, que representan a 6 categorías de parte interesada, y que 6 expertos por país, por lo tanto son 6 categorías de partes interesadas, y que en cada grupo de trabajo, cualquiera que sea grupo de tarea, tienen que estar representadas las 6 categorías de parte interesada. Es decir, si hay un grupo de trabajo redactando o trabajando sobre cualquier aspecto, digamos, dentro de la norma, tienen que estar representadas las 6 categorías de manera que sea balanceado. Puede que un grupo en el plenario sean más de un grupo que de otro, pero los grupos de trabajo es paritario. Cada uno pesa lo mismo, están las 6 categorías representadas. En cualquier, digamos, grupo de trabajo, lo que sea, tienen que haber 6 representantes, o sea, las 6 categorías de parte interesada representadas, para dar garantías a quienes, a los sindicatos, a las ONG, a los países en desarrollo, de que estemos suficientemente bien representados. Y además, se invita a organizaciones liaison, que son como colaboradoras del proceso, 42 al final del proceso, con 2 expertos de cada organización, en el que estas organizaciones no tienen derecho a un voto, tienen derecho a expresar su opinión, a participar de la negociación, a contribuir con su expertise, pero no a votar, votan los países, ¿sí? O digamos los órganos nacionales de normalización, reflejando la posición del país. Y también se buscó, por primera vez en la historia de ISO, un mecanismo balanceado, y se estableció el concepto de twinning. ¿Qué significa eso? Que tanto que tiene que haber representantes de partes interesadas y del liderazgo compartido entre países desarrollados y en vías de desarrollo. De manera que en cada grupo de trabajo, de tarea, no solo tienen que estar representados las 6 categorías de parte interesadas, sino que además tiene que haber al menos uno y uno de país en desarrollo y en vías de desarrollo, de manera que estemos en todo empatado y que no haya ningún grupo que esté sobredimensionado respecto de otro y que tenga más poder o que tenga más capacidad de decisión que otro. Básicamente para garantizar de esta manera a los países en desarrollo que no vamos a ser superados en número ni en cantidad de expertos, en fin, y a las partes interesadas más pequeñas, con menos recursos, de manera de que todos sientan que no se les están imponiendo condiciones por parte de otros. Y además se busca balance de género y balance de competencias. ¿Qué significa eso? De invitar personas a participar que sean complementarias y que puedan aportar desde su expertise ambiental o de derechos humanos o de laborales, etcétera, que no necesariamente sean expertos en responsabilidad social ni en normalización, pero que nos aporten al proceso desde determinadas competencias profesionales, técnicas especializadas, de manera que la norma vaya capturando el conocimiento internacional, lo que ya existe en el mundo, y que no vaya reinventando la rueda. Así que no vayamos a escribir una declaración de derechos humanos nueva cuando ya existe, pero para eso se necesita que la gente que sepa de eso esté presente, ¿sí? Entonces, un esfuerzo deliberado de incluir conocimiento que ya exista a partir de personas que lo tengan, digamos, que vengan desde ese perfil de competencias. En este proceso, tal como describió Carolina antes, fue un proceso muy participativo en que los distintos comités nacionales y las organizaciones liaison manifestaron opiniones, entregaron comentarios y observaciones, y que en todas las rondas de negociación, en todas las reuniones, las plenarias, al final del día se contabilizaron 26.703 observaciones, comentarios escritos, a los que hubo que dar respuesta a cada uno, en el que uno puede incorporarlos, obviamente hay muchos que se repiten, o desecharlos, pero si uno los desecha tiene que dar una explicación por qué. ¿Sí? Porque si un país hace un aporte que no es considerado, es legítimo esperar que me digan y por qué no lo consideraron. ¿Sí? Y por lo tanto, todos los que participaron aportando estos 26.000 comentarios, algunos fueron acogidos, otros no, pero todos esperan
que sus comentarios sean considerados, que es una cosa legítima y es parte de un proceso participativo. Si ustedes se fijan, el número es bien curioso, pero coincide con 26.000, pero hubo que procesar 26.703 comentarios escritos formales, que son comentarios oficiales que emanan de países, ¿sí? Y que todos tienen el legítimo derecho a esperar que sea considerado, y si es que no es considerado, saber por qué no. Eso ya en sí mismo, ustedes imaginarán el esfuerzo titánico que significa procesar 26.000 comentarios, digamos, o sea, porque es una brutalidad. Porque claro, cada uno en lo local uno dice, no, nosotros estamos mandando 50 comentarios, 100 comentarios, pero sumemos y da 26.000, ¿sí? Lo que es una locura. Y hubo casi 200 resoluciones aprobadas por consenso en las sesiones plenarias, que son acuerdos de los negociadores, de los representantes, que tienen este nombre de expertos, acuerdos logrados en las reuniones plenarias. Consenso en ISO, entre paréntesis, significa más de 2/3 a favor y no más de 1/4 en contra, ¿sí? No significa unanimidad, no significa ausencia de disenso, significa una muy amplia mayoría, 2/3 o más, y una minoría en contra de no más de un 25%, ¿sí? Eso en ISO significa consenso. Por lo tanto, todo el esfuerzo de normalización en este caso no se construye por mayorías, sino que porque ahí sería 50+1, sino que se construye por consenso, es 2/3 o más y no más de 1/4 en contra, ¿sí? Lo que es en un proceso, si ustedes piensan su propio país, en el proceso legislativo, la posibilidad de tener un acuerdo de 2/3 o más, uno diría esto es un acuerdo nacional, digamos, porque es muy improbable que haya pocos en contra y una amplísima mayoría a favor. En este caso, por definición, tiene que ser así. Por lo tanto, si no se logra suficiente mayoría, hay que ir a una nueva ronda de negociación y una nueva ronda de negociación hasta que se vaya conformando una mayoría suficiente como para poder avanzar en esta lógica de consenso que es 2/3 o más. Muy bien, y entonces iniciamos el proceso en marzo del 2005, en el que se aprueba el 7 de enero los términos de referencia, se constituye el grupo de trabajo y se inicia la etapa de construcción de borradores, el desarrollo de borradores, en el que se pasa al comité de borrador. Esta parte es la que más tomó tiempo, que duró como 3 años, que fue construir el consenso, ¿sí? Fue construir el consenso básico. Y luego entramos a la etapa final, que es este año, en el que en el mes de mayo, en Dinamarca, tuvimos la última ronda, la última reunión plenaria, en el que se trabajaron los últimos observaciones, los últimos comentarios, que ya no eran tantos. Si ustedes se fijan, en términos de número, bueno, igual eran bastantes, pero 2.400, digamos, pero fueron bajando, lo que significa que tuvimos un punto máximo de disenso en el que ya se fue decantando eso y se fue acotando el disenso a menos temas, digamos, a menos observaciones. Y el 12 de julio se distribuye el voto final, el 12 de septiembre se vota, y lo interesante acá es que se logró un 93,5% de votos sí. Lo que es un resultado muy, muy bueno. Yo tenía la expectativa de que saliera la norma, pero 2/3 era bueno, digamos, o sea, que se aprobara, y 70, 80 por 75% era extraordinario. El hecho de que 93,5 votara que sí es extremadamente bueno, Un resultado, yo no sé en la historia de ISO, digamos, pero yo creo que no es frecuente que uno tenga este nivel de consenso tan amplio sobre una temática que se presta para tanta interpretación, que tiene tantas aristas culturales, valóricas, que no es una cosa obvia, digamos, que tengamos consenso. 93,5%. Y el 1 de noviembre se publica la norma en inglés y francés, que son los idiomas oficiales de ISO, y en español, y que tuvimos a tiempo, gracias a un trabajo colectivo, digamos, de los países de habla hispana, en el que pudimos tener una norma traducida de consenso, normalizada la traducción, de manera que fuera una norma reconocida, con una traducción reconocida, y que se publicara el mismo día. Y está en el web y está la versión castellano, digamos, publicada el mismo día. Y además ya se han publicado algunas normas nacionales. El mismo 1 de noviembre, un poquito más tarde de la publicación de la ISO, se publicó la norma costarricense, vale $35, es idéntica, excepto la primera página que dice norma costarricense, y no norma internacional, sino norma costarricense. Pero el contenido es la misma, es exactamente igual.
El 4 de noviembre se publicó la chilena, aunque yo recomiendo a los chilenos usar la costarricense, porque es idéntica y vale mucho menos. La chilena vale 49.000 pesos, que son $100. Bueno, aquí no lo voy a recomendar. Pero dado que es una norma no certificable, como ya se ha dicho, y que lo que busca es dar orientación, da más o menos lo mismo la versión que yo esté utilizando, porque lo que vale es el contenido. Y el contenido es idéntico, tanto la versión internacional como la costarricense, la chilena o la que vayan a tener ustedes. Es la misma. Lo que cambia es la carátula, ¿sí? Y que uno diga cuál norma estoy utilizando, pero el contenido es igual. En eso no va a cambiar en nada. Por lo tanto, mi opinión es usar la más barata, punto. ¿Sí? O sea, para tener el máximo de diseminación posible. Pero digamos que cada uno decide lo que quiere hacer. El punto es que para efectos de orientación y estudio personal, yo puedo tener una versión pirata, por decir algo, la versión anterior que no está votada, pero que el contenido es igual, digamos con pequeños cambios editoriales. Si es para uso interno, da más o menos lo mismo. Pero si yo referencio el uso de la norma en alguna parte, yo digo en mi web, estoy inspirándome en el ISO 26000 o lo declaro en mi reporte de sostenibilidad, de alguna forma, si yo referencio su uso, claramente tengo que haber comprado alguna versión o tener alguna versión de respaldo que sea, digamos, que cumpla con la formalidad de que sea una versión oficial y que yo no esté violando derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, si es para mi lectura, es decir, yo les puedo mandar por correo electrónico, Carolina también, o sea, todas las versiones están en web, o sea, no cambian nada. Claro, está en la página UNIT. Lo que cambia es la primera página, que dice norma internacional o norma nacional. Eso es lo único que cambia. Y que yo tengo derecho legal, sin violar propiedad intelectual, de referenciar, de hacer explícito y comunicar que la estoy utilizando. Eso cambia. Y para esos efectos, obviamente, hay que comprar una versión, digamos, que sea oficial. ¿Sí? Eso. O, si se la regalan, digamos, tenerla. Pero tenerla de respaldo. Es decir, yo estoy usando una versión que no es pirata. ¿Sí? Bueno, una pequeña observación. Muy bien. Dentro del mecanismo de twinning ya algo mencionamos, y Carolina ya lo dijo, el proceso lo lideró Brasil junto con Suecia, y eso funcionó bastante bien, los suecos súper ordenados, menos mal, porque si no habría sido un caos. El arranque de este proceso fue absolutamente caótico, había cero experiencia en un proceso multiparte interesada, y por lo tanto, digamos, fue caótico, pero luego se enrieló. Tuvimos 8 rondas de negociación en todas partes del mundo. Al ISO se le llama el International Sightseeing Organization, o sea, la Organización Internacional de Viajes, porque se viajó por todo el mundo. El proceso fue creciendo en países participantes de 43 en la primera reunión a 99, organizaciones colaboradoras o liaison de 24 a 42, que son organizaciones internacionales que aportan un expertise o que tienen un interés particular en esta temática. Participó, por ejemplo, IPIECA, del sector petrolero, participó ICMM, del sector minero internacional, y participaron, 42 en total, todo tipo de agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea, etcétera. O sea, hubo participación bastante interesante de organizaciones. Los expertos que fueron registrados por los distintos comités nacionales se pasó de 225 a 450, y los asistentes a las reuniones, que incorpora expertos y observadores, que es una categoría, digamos, que yo puedo asistir, pero no tengo todos los derechos, digamos, de un experto, pero puedo estar en las reuniones de negociación, en fin. En la última reunión plenaria hubo 470 personas físicamente participando. Entonces ustedes imaginarán un salón gigante lleno de gente, digamos, en las deliberaciones finales, los acuerdos finales. Muy bien. Lo muy interesante, bueno, esto es el dato, digamos, de participación, que fue en todos los casos creciendo. Lo muy interesante es este cuadro, que por primera vez los países en desarrollo fuimos mayoría, ¿sí? Nunca habíamos sido mayoría en un comité, digamos, de normalización, y en este caso terminamos siendo 69 países sobre 99 en total. 99 ya es el número más grande de países que haya participado en una norma internacional, pero el hecho de que hayamos sido mayoría le da una connotación especial, porque la sentimos propia. O sea, que Carolina, que está moviendo así la cabeza, porque hemos estado obviamente participando juntos en esto, la sensación de que esto es una norma que nos pertenece, en la que hemos sido protagonistas, en el que no hemos sido solo espectadores, es fuerte, digamos. Yo creo que hay un legítimo orgullo
del nivel de participación que tuvimos los países en vías de desarrollo, y por lo tanto esta no es una norma que se nos está imponiendo desde los grandes y ricos, sino que es el consenso de ellos y nosotros, en el que nosotros tuvimos amplísima mayoría, y que si nos hubiésemos sentido incómodos con los resultados, con el contenido, con los alcances, la habríamos rechazado o la habríamos